Volvemos al tema de Aerolíneas Argentinas y más allá de las decisiones comerciales y económicas que hay detrás de la posibilidad que abrió ayer el gobierno en cuanto a la chance de que la empresa sea puesta en venta, hay detrás, por supuesto, un diseño legal, un diseño jurídico del tema. ¿Por qué? Bueno, porque es claro que tiene que haber un determinado andamiaje legal para hacer esa operación que evite algunas cosas que le vienen pasando ya a la Argentina. Creo que la estatización, por ejemplo, de YPF, que hoy todavía tiene juicios abiertos en los Estados Unidos que representan obligaciones relevantes para la Argentina en un negocio que se hizo hace más de 10 años. Bueno, creo que de eso se trata, de que la operación tenga también un respaldo jurídico, un marco adecuado para que después no traiga sorpresas. Vamos a estar hablando de esto con Garrett Edwards de la Fundación Libertad, abogado constitucionalista, acerca de qué debería contener este marco jurídico necesario para que el Estado se desprenda de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Edwards? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Fernando? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, en principio, ¿qué debería pasar para que la Argentina, para que el Estado Nacional pueda abrir al capital privado o bien desprenderse por completo de Aerolíneas Argentinas sin correr ningún riesgo, ¿no? Sin que después haya alguien que se queje? ¿Qué tendría que pasar? ¿Tiene que aprobarlo el Congreso? Me gusta eso, sin que hubiera ningún riesgo. Esa es siempre la cuestión de gran preocupación para los abogados, pero también Ujú. para todos los argentinos, porque después terminamos pagando la cuenta cuando las Claro. cosas se hacen mal. Por empezar, hay que volver al Congreso de la Nación. Fue algo que se intentó discutir en Ujú. la ley de bases, pero que no terminó progresando y que tiene que ver con incluir en una ley aprobada por el Congreso de la Nación la posibilidad de privatizar aerolíneas argentinas. Es Ujú. decir, el primer punto para pasar de la aerolínea de bandera a la aerolínea privada es una ley. Esa ley se tiene que discutir, se tiene que aprobar. Ya hay un proyecto presentado hace algunas semanas por el bloque del PRO Sí, que un trata de proyecto del diputado rescatar lo Hernán que fue en su Lombardi. momento. Exactamente, y que fue acompañado por gran parte del bloque PRO y que trata de rescatar lo que en su momento había sido incluir en ese listado de Ujú. empresas privatizables a aerolíneas argentinas. Sin eso, desde el vamos, estamos completamente trabados para cualquier discusión o para cualquier movimiento, para cualquier avance. Sin embargo, yo creo que a todos nos ha llamado mucho la atención lo que fueron las declaraciones del portavoz de presidencia Adorni en la jornada de ayer, cuando él sumaba ya en la discusión, en el debate, todo lo comercial y lo económico que parece estar dando vueltas en discusiones o en Ujú. charlas sin todavía contar con esta ley. Entonces uno se pregunta si el gobierno, quizá de la mano de Federico Sturzenegger, que conoce muy bien todo lo que es la normativa de funcionamiento, si el gobierno está tratando de pensar quizá en algún camino intermedio atado a lo mejor a alguna gestión compartida o quizá esté pensando en hacer algo como sucedió con Telam. Recordemos que Telam cerró incluso antes de que la normativa permitiera ese Sí. cierre, ¿no? Ujú. Bien, ahora en ese caso hay una decisión de cerrar, es una Aerolíneas Argentinas, digo, TELAM es una asociación, una sociedad del Estado. Aerolíneas Argentinas no, es una sociedad anónima, ¿es así? Es así, y por eso es que Ujú. requiere el paso previo que estábamos Claro. mencionando, si uno hablara de transferir la Ujú. titularidad de esas acciones por Ahora, me parte subo ahora, del Garrett, Estado a sí, un privado. claro, me subo ahora a lo que dijo ayer Mauricio Macri, que entre las distintas alternativas que ve para aerolíneas, una era la de la quiebra, la otra era la del desguace, digamos, con lo cual podría pasar una parte de las actividades de aerolíneas hacia un privado. Aerolíneas, recordemos también que tiene dentro de su organización los servicios de rampa, los servicios, los llamados servicios en tierra, que la empresa Aerohandling, por ejemplo, pero digo, tiene un montón de actividades de las cuales podría desprenderse. Para desprenderse de alguna parte de eso, o sea, siguiendo esas teorías de Macri, una era la de la quiebra, otra la del desguace o el desmembramiento de la empresa. ¿Para eso también haría falta una aprobación del Congreso?
Como bien dice Fernando, Macri Ujú, propuso tres caminos, ¿no? Iniciar un proceso de quiebra, con lo cual eso produciría una reestructuración posterior, escindirla en varias unidades funcionales, es decir, desarmar a Aerolíneas Argentinas como la conocemos, y luego el desguace, si le queremos poner ese ujú. término que ha terminado calando. Aquí la discusión se vuelve mucho más interesante porque dependiendo cómo se diesen estos movimientos, podríamos llegar a pensar en que no hace falta una ley para privatizarla en bloque. Imaginemos que si Ujú. se escinde, eso podría ser tranquilamente una decisión de carácter funcional de la propia Aerolíneas Bien. Argentinas. Uno se Ujú. pregunta ahí cómo reaccionaría el gremio, uno se pregunta cómo reaccionarían los sectores No, pero directivos no de la habría empresa. riesgos desde el punto de vista legal. No, en ese punto, yo le doy si quiere la respuesta, bueno, me pongo en abogado del diablo, ¿no? Como siempre Ujú, corresponde. La posibilidad de que alguien reclame algo siempre está, independientemente de que tenga razón o no tenga razón, le asista o no le asista al derecho, porque nada impide a que alguien haga un reclamo, lo presente ante la justicia y la vea obligada a dar una respuesta. Ahora, si uno va tildando en la hoja, en el listado, y haciendo todas las cosas de forma ordenada, de manera tal de que cada paso se conecte con el siguiente, el riesgo se minimiza, se atenúa, la posibilidad de que cualquier reclamo prospere es mucho más pequeño. Por eso lo importante de no hacerlo como se hizo en su momento con YPF, depositando $1, un ujú. peso, casi como si fuera una Claro. cuestión simbólica que nos ha costado millones y millones de dólares. La Argentina es uno de los países, hasta hace muy poco se empezó a revertir, que todos los reclamos que tiene ante los tribunales internacionales y arbitrales como el CIADI, los pierde, se estudia afuera, digo, Ujú, en las materias en las universidades afuera estudian cómo la Argentina pierde ujú. siempre los casos cuando le reclaman afuera por haber hecho malas cosas en derecho Claro, doméstico. y por los famosos tiempos de la política, ¿no? Cuando la política quiere tomar decisiones rápidas, siempre en algún momento llega la cuenta. Por eso era importante ver qué respaldo legal necesita una eventual venta de Aerolíneas Argentinas. Por último, Garrett, esto podría pasar, por ejemplo, con otras empresas susceptibles de ser privatizadas que quedaron afuera de esa discusión de la ley bases. Pienso, por ejemplo, en el Banco Nación y algunas de las empresas conexas del Banco Nación. Digo, siempre si el gobierno quisiera volver sobre eso, por ejemplo, en el Banco Nación lo pongo como ejemplo porque se dice que se lo quiere transformar en sociedad anónima. Para eso también haría falta una ley. Sí, en principio si lo tomamos como un bloque, pensemos otros Ujú, ejemplos, Radio y Televisión Argentina o Correo claro. Argentino, que quedaron fuera del listado del gobierno original en la ley de bases. Si Ujú, uno lo toma como bloque, si uno lo toma como unidad, si uno lo que hace es querer convertir de público a privado sin ningún tipo de discusión sobre la gestión misma o sobre la estructura interna, todo eso requiere pasar obligatoriamente por el Congreso de la Nación. Por eso es interesante esta discusión que se plantea ahora y tratar de averiguar si es que el gobierno está pensando en alternativas diferentes o si es que el propio expresidente Mauricio Macri está pensando en algo distinto. está clarísimo. Muchísimas gracias por esta explicación y por estos minutos. El placer siempre es mío, Fernando, un fuerte abrazo. Bueno, allí Garrett Edwards, abogado constitucionalista, integrante de la Fundación Libertad, planteando algo que seguramente dará que hablar. Si el gobierno quiere avanzar en el terreno de la privatización de Aerolíneas Argentinas o bien de su desintegración, su desguace como empresa, seguramente va a ser imprescindible que cuente con el acuerdo del Congreso. Enseguida volvemos con más información.